Yo escribí, no sé si lo lees. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, tenemos 12. Vamos a dejar 2 minutitos más y empezamos a las 6:05, ¿te parece? Chévere, está bien. Bueno, Doc, aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Qué bueno ver colegas conectados el día de hoy. Bienvenidos a este paso de formación como Grupo Innovagro. Esa es nuestra misión, que siempre hemos tenido clara, de crear experiencias que transformen la manera en que los profesionales se actualicen y crezcan. Nosotros no solo buscamos transmitir información, también buscamos siempre es elevar el nivel de calidad, de estándar de la medicina veterinaria en nuestro país. Este webinar no es solo marca el inicio, no solo de un evento que va a transcurrir en octubre, sino que vamos a ir formándonos durante 11 webinars. Este es el primero y se llevará a cabo en la tarde de hoy, porque les tenemos una sorpresa y es que nosotros hemos diseñado una ruta PET. La ruta PET Summit significa que hay 11 webinars y 11 insignias. Esos 11 webinars, cada webinar va a ir develándose una insignia en la cual ustedes van a tener la opción de escanear ese código QR e ir armando el álbum que va a tener esas 11 pistas para poder llegar y reclamar un premio el 14 de octubre del 2026 en el Hotel Eurobuilding de Caracas, ¿ok? Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de iniciar este camino de PepSom con la doctora Andreina. La doctora Andreina nos va a hablar de un tema vital, que es la ansiedad a la confianza, o sea, de la ansiedad a la confianza, transformando la visita veterinaria en una experiencia cat-friendly. La doctora Andreina es médico veterinario, graduada en la Universidad Central de Venezuela en el año 2019. Ha hecho diplomados internacionales, es certificada en el manejo de cat friendly, también tiene una educación felina y actualmente lidera el Departamento de Medicina Felina de la Clínica Veterinaria Huellas, donde atiende gatos referidos y también propios de la clínica, ¿ok?
Para esta sesión, algunas dudas que vayan a ir surgiendo las vamos a poder escribir en el chat, lo vamos a leer directamente del chat al finalizar, vamos a tener ese espacio de preguntas y respuestas. Quédense hasta el final porque al final voy a colocar y develar la pista número 1, que es la de este primer webinar, para que vayan iniciando esa ruta y vayan llenando su álbum. Entonces, bueno, sin más preámbulos, doctora Andreina, bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Espero que sea de mucho provecho esta charla. Y bueno, ya voy a ir compartiendo mi pantalla para empezar. A ver por acá. Ok, ¿se ve bien por allí? Sí, sí. Chévere. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, como lo dijo la doctora, va a ser sobre de la ansiedad a la confianza, transformando la visita veterinaria en una experiencia cat-friendly. Y el título lo llamé de esta manera porque ciertamente la consulta veterinaria no solo nos da ansiedad muchas veces a nosotros como médicos veterinarios, sino a los mismos propietarios, al gato y en general a todo el equipo médico. Entonces, la idea de esto es que nos vayamos a casa con cosas bastante puntuales que podemos empezar a aplicar desde ya en la consulta veterinaria para mejorar esa experiencia y obviamente tener buenos resultados, eh, sobre todo en nuestros pacientes felinos, que es o sea, el motivo por el cual hacemos esto. Ok, en primer lugar, es necesario entender el comportamiento del gato, ya que el gato es un cazador solitario que todavía tiene muchos comportamientos de su ancestro más cercano, que es el Felis silvestre libica, el gato montés, ¿verdad? Eh, pero a diferencia de su ancestro, los gatos son socialmente flexibles. Sin embargo, todavía tienen instintos de depredación, de territorialidad y tienen actitudes protectivas para evitar amenazas porque en la naturaleza, obviamente como son cazadores solitarios, necesitaban protegerse por sí solos. ¿Sí? Y cuando hablamos de socialmente flexibles, esa sociabilidad va a estar determinada por diferentes factores. Uno de ellos es la disponibilidad de recursos, es decir, que haya suficientes recursos para eh, todos los gatos que estén allí compartiendo en un mismo lugar, comida, agua, zonas de descanso, zonas de juego. Por otro lado, lo que sería la genética, muchas razas presentan comportamientos totalmente distintos. No es lo mismo un persa, que es mucho más tranquilo, a un gato siamés, que de repente son más vocales, se comunican mucho más con sonidos y de repente son un poco más activos. Cuando hablamos de los progenitores, gatos donde sus padres eran más, se relacionaban mucho más con los dueños, es muy probable que sus hijos también sean como un poco más receptivos a interactuar con personas. También dentro de los progenitores hablamos de las madres. Si por alguna razón la madre durante la gestación o incluso en el nacimiento del gatito experimentó alguna situación de enfermedad, algún sesgo emocional negativo, es muy probable que esos gatitos, o sea, que esa madre le transmita esa información a los gatitos y naturalmente estén un poco más reacios a la interacción con otras especies, con los humanos y en general, o sea, con otras personas. Las experiencias propias del gato, los gatos tienen memoria a largo plazo y a veces con una única experiencia negativa, por lo menos en la primera visita al veterinario, pudiera condicionar el resto de las visitas a lo largo de su vida. Y cuando hablamos de exposición social temprana, hay como una especie de ventana desde las 2 semanas de edad hasta las 9 semanas de edad, donde el gato es mucho más flexible
a aprender ciertas conductas. O sea, es muy probable que si desde pequeño interactúe con perros, escuche diferentes tipos de sonidos, interactúe con diferentes tipos de personas, incluyendo mujeres, hombres, porque también hemos visto gatos que se dan más con un sexo en particular, que si con mujeres o con hombres. Y muy importante siempre tomar en cuenta que el gato tiene sentidos muy desarrollados. La audición, el olfato, tiene un órgano vomeronasal bastante desarrollado que detecta feromonas, una buena visión periférica, a nivel de tacto muy sensibles a las vibraciones, sus vibrisas que son bigotes que tienen gran cantidad de terminaciones nerviosas, un gusto no tan desarrollado porque no detectan ciertos sabores como el dulce, pero que se ve compensado con lo desarrollado que está el olfato. Los gatos y los humanos perciben el mundo de manera diferente y estas diferencias deben considerarse en un entorno veterinario amigable para los gatos. En este estudio, realizado en el año 2023, hacen una comparación de utilizar técnicas cat-friendly versus no utilizarlas y hacen como un repaso general de diferentes estudios donde hablan sobre cuáles son los factores que influyen en la visita veterinaria. En primer lugar, el principal factor por el cual muchos de los dueños de gatos no llevan a sus gatos a las consultas veterinarias es por el miedo o ansiedad asociados a la visita, ¿sí? De hecho, tengo una cliente, una propietaria, que me trae su gato desde La Guaira y ella siempre me expresa que para ella, a pesar de que su gata tiene múltiples condiciones, para ella llevar al gato al veterinario, o sea, es lo peor que le puede pasar a su gato. O sea, ella prefiere mil veces no tratar ninguna de las condiciones médicas que llevarlo a la clínica veterinaria porque para ella es demasiado estresante para su gato y para ella. Entonces, en ese caso, pues bueno, ya obviamente hubo una conversación con respecto a eso, se le dieron alternativas para que por lo menos motivar o mejorar la manera en que obviamente se realizan los traslados, sobre todo también porque viene de una distancia bastante lejana. Otro de los motivos son los signos de enfermedad, que los gatos tienden a ocultar muchos signos de enfermedad y muchas veces los tutores no se dan cuenta de que están enfermos. Y el tercer lugar es el desconocimiento de que el gato necesita exámenes rutinarios, de que debe ir a una consulta veterinaria, porque todavía hay muchos dueños de gatos que son nuevos y a la vez todavía se sigue teniendo la creencia de que el gato, como es independiente, que no necesita que estemos como encima de ellos, básicamente nunca los llevan a consulta. O sea, he tenido pacientes que tienen hasta 12 años y en su vida han pisado un veterinario. Entonces, en este estudio evalúan diferentes parámetros en base a las visitas por gatos por año, los estudios que se van realizando, cuáles tuvieron manejo cat-friendly y cuál no, y obtuvieron unos resultados donde hablan de cambios favorables al usar las técnicas cat-friendly, donde ven a gatos menos estresados, hay menor riesgo físico, porque obviamente no hay que forcejear con los gatos, y ni los gatos tienen lesiones, ni los dueños, ni nosotros como veterinarios. Permite que hayan hallazgos clínicamente relevantes porque sabemos que al estresarse pueden haber alteraciones fisiológicas que pueden confundir los diagnósticos, genera mejor confianza por parte del propietario, muy importante porque va a ser quien nos va a traer al felino a la consulta, lo que se traduce en más visitas por año, mayor número de pruebas diagnósticas, mayores ingresos anuales por paciente y pruebas complementarias y, por lo tanto, mayor satisfacción por parte del equipo médico. Es decir, es un ganar-ganar para todos. Existe la creencia errónea de que las clínicas veterinarias deben someterse a una renovación u obras de construcción importantes para ser amigables con los gatos y que si las especies no se pueden separar, entonces las clínicas no pueden mejorar el cuidado con los gatos. Es una creencia totalmente errada. ¿Por qué? Porque con pequeños cambios, sin demasiado presupuesto, independientemente que no podamos hacer como algunas modificaciones tan importantes en el espacio donde vamos a atender el gato, muchas de esas modificaciones se tratan en nuestra actitud como médicos veterinarios y modificaciones de manejo, ¿sí? Que vamos a aplicar
tanto para el dueño, el equipo médico y nosotros como veterinarios. Hay otro aspecto a considerar en la visita veterinaria, y es que la capacidad de afrontamiento de un gato va a estar determinada por los factores estresantes, el tiempo de exposición a esos factores estresantes y el número de factores estresantes que le vamos sumando a cada paso desde que el gato está en la casa hasta que llega a la consulta veterinaria. Entonces tenemos un gato que está en su casa, feliz, contento, en su zona segura, familiar, y de repente, de un día para otro, porque va a ir al veterinario, no sabe que va a ir al veterinario, el dueño le quita la comida, o sea, ya le cambio la rutina, lo meto de manera forzada en un kennel, que muchos de ellos lo ven como algo terrible, como que ese sinónimo de encierro y de algo malo, lo trasladas en un carro y de paso lo llevas a una sala de espera donde pueden haber sonidos, olores, animales, otros gatos, y después viene una persona totalmente desconocida, que somos nosotros, a examinarlo. Y si a eso le sumamos que el gato se siente mal, porque tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, entonces, si obviamente no controlamos todos esos eventos que están antes de que llegue a la consulta veterinaria, indudablemente el gato, una vez que llega a nuestra consulta, por más que nosotros apliquemos las mejores técnicas, vamos a tener un gato que muy probablemente no se va a dejar manipular. Entonces, parte de la experiencia Cat Friendly inicia en todo este recorrido y nosotros debemos empezar a modificar todos estos aspectos con pequeños cambios que vamos a ir conversando para que una vez que llegue a la consulta veterinaria, nosotros también tengamos esa facilidad de que el gato esté mucho más receptivo a la consulta. Entonces, debemos educar a los clientes. Un primer paso es fomentar, agendar citas, preferiblemente en horarios estratégicos. Si no tengo un área separada para la atención de medicina de felinos, una sala de espera o un consultorio, entonces, bueno, no tengo ahorita para hacer un área separada, agendo citas en un horario donde vayan menos perritos o donde solo vayan gatos, también para evitar que coincidan los pacientes, o sea, si son 5 pacientes felinos que va a haber en un día, claro, este es en el caso de que puedas agendar la cita, muchas veces obviamente van a llegar los pacientes por alguna urgencia o emergencia, pero en el caso, o sea, lo que queremos también es mejorar las consultas preventivas, agendarlos, por ejemplo, que si los fines de semana, días solo de felinos y horarios distintos para que no coincidan con otras especies. Y muy importante, realizar recomendaciones antes del traslado. Estas recomendaciones las podemos hacer antes de agendar esa primera cita, de repente a través del chat con ayuda de administración, o sea, un contacto directo allí, o una vez que el gato llega, porque muchas veces van a llegar sin cita, empezar a educar a los clientes para que vayan mejorando esa dinámica a la hora de traerlos. Entonces, dentro de esas recomendaciones hablamos de las feromonas, en este caso las principales que se consiguen aquí en el país son Feliway y Serenex. Premedicación, muy importante, existen varios tipos de premedicaciones. Fomentar una relación positiva con el kennel. En la foto que les muestro es mi gatita. Hasta hace poco yo no le tenía el kennel afuera, empecé a ponerle el kennel afuera para que se acostumbrara siempre a que cada vez que ve el kennel, o sea, es un lugar seguro y no necesariamente sinónimo de veterinario. Podemos dar una guía de traslado, de hecho hay mucha información gratuita en todas estas asociaciones de medicina felina, con folletos bastante sencillos, digeribles para los tutores de gatos, que podemos empezar a compartir. Y pongo aquí tomar muestra de heces porque independientemente del motivo de consulta, trato siempre de recomendarle a los tutores antes de la consulta, si su gato hizo antes de venir a la consulta, tome la muestra, porque si por alguna razón necesitamos una muestra de heces, ya yo tengo un paso adelante con la muestra ya tomada en casa, que va a ser mucho más representativa y voy a evitar tener que meter un fecal loop, que ya es un procedimiento que puede ser doloroso y muy invasivo. Entonces, en ese momento que o sea, ese procedimiento que ya no voy a hacer, de repente lo tomo para hacer otro y entonces el gato allí me va a permitir trabajar mucho más con él. Con respecto a las feromonas sintéticas, yo le digo sí a las feromonas antes, durante y después de la consulta felina.
Este es otro estudio donde evalúan los efectos que genera utilizar, en este caso, estas feromonas en específico, que es la Feliway. Este estudio lo hicieron en el 2015, hay otros un poco más actualizados. Feliway lo que hace es, ellos sintetizan una de las feromonas faciales, van de la F1 a la F5, ellos imitan a una de las feromonas que se llama F3, que es una de las feromonas faciales, ¿verdad? Que va a hacer que el gato, o sea, serían las feromonas de frotamiento, o sea, va a imitar a eso. Entonces, claro, al colocarlas en el kennel, antes de salir, en la consulta, en la sala de espera, en difusor o en spray, va a hacer que el gato se sienta un poco más familiar porque es un olor conocido. Oye, no parece tan inseguro el lugar porque tengo las feromonas allí. De hecho, las áreas preferidas de contacto son la cabeza y el cuello, particularmente en la región de las glándulas faciales, que producen las feromonas utilizadas en el frotamiento facial. Cuando estamos en la consulta, una de las zonas predilectas para tocarle a los gatitos es precisamente alrededor de la carita. Con respecto a la premedicación, aquí tenemos otro estudio del año 2024, donde utilizaron dos tipos de protocolos, uno solo con gabapentina, otro con trazodona, en las dosis que están indicadas allí, y obtuvieron resultados de que ambos protocolos proporcionaron una sedación significativa a los 45 minutos y hasta un poco más una vez utilizada. Yo en lo particular he usado es gabapentina, de hecho la he usado a una dosis un poco más alta, y por lo general la indico 2 horas antes de la consulta y le explico a los tutores que puede durar el efecto hasta 4 o 8 horas. La trazodona sinceramente no la he utilizado más en perritos, pero ya con gabapentina o pregabalina a 5 miligramos kilo, he visto buenos resultados en los comportamientos de los gatos. Este es otro cuadrito que me ofrece las guías de interacción cat friendly. Aquí hablan de dosis totales por gato, de 100 a 200 miligramos gato, y la dosis de 20 miligramos kilo, 2 o 3 horas antes del evento estresante. He utilizado las dosis totales de 100 a 200 miligramos, pero el tema es que como no todos los gatos tienen el mismo tamaño, el mismo peso, me ha pasado que algunos gatos que son muy grandes le doy la dosis total y resulta que quedó muy por debajo, o gatos muy pequeños uso la dosis total y realmente quedan bastante letargados. Entonces, la dosis de 20 miligramos kilo, de hecho hay un rango de 5 a 25, he usado la de 20 miligramos kilo y realmente es la que mejor resultado he obtenido. En cuanto a los efectos adversos, realmente solo he visto principalmente salivación, sedación, rara vez he visto vómitos, rara vez he visto ataxia. Y bueno, la trazodona con sus dosis aquí indicadas. En el caso de que sea un gato bastante salvaje, un gato que de verdad, mira, ni siquiera sus dueños le pueden dar la gabapentina, la pregabalina, la trazodona en casa, no hay manera de premedicarlo, me los han llevado en trampa jaula, o me los llevan en el kennel y obviamente imposible tratarlos. Está aceptado, obviamente, de alguna manera hacer algún tipo de manejo forzado, pero rápido, con la finalidad de poner una inyección intramuscular, porque ni siquiera es que yo voy a forcejear con el gato para ponerle una vía, para ponerle un anestésico endovenoso, no. O sea, necesito buscar un método de sujeción rápida que me permita manipularlo en el menor tiempo posible para colocarle alguno de estos protocolos anestésicos. En lo particular me apoyo mucho de la doctora Nelly Colmenares en Huellas, que está en la parte de la anestesia. Si ella no está, pues bueno, uso alguno de estos protocolos dependiendo de cada caso. Siempre estoy revisando las dosis. También podemos utilizar esta primera imagen, que es como una especie de pinza gigante. Nosotros le decimos la sanduchera, que me permite envolver al gato y a través de la malla ponerle la inyección intramuscular. Esto es para tratar de manejar lo más rápido posible, hacer la mayor cantidad de procedimientos posibles. Si tengo que poner una vía, la pongo, pero sin tener que pelear demasiado con el gato. Otra cosa importante que debemos empezar a fomentar es el cambio de kennel. Este es el kennel ideal, un kennel rígido que se pueda desarmar. Rígido porque cuando el gato está en el traslado, o sea, en el medio del transporte, los kennels blandos me van a hacer que el gato se mueva, entonces también es otro motivo para que el gato llegue demasiado predispuesto. Y el hecho de poder destaparlo
me permite quizás no sacar al gato en las primeras, al inicio de la consulta, sino empezar a hacer la mayor cantidad de manipulaciones dentro del kennel. Incluso si voy a colocar una inyección intramuscular es mucho más fácil, o sea, pongo una sábana encima y hago la inyección sin tener tampoco que pelear demasiado con él. Y bueno, este es el kennel como llegan la mayoría de nuestros pacientes. En la imagen 1, un kennel, o sea, kennel no, perdón, un bolso, una cartera de una persona. En la imagen 2 vemos a un gato como en una especie de burbuja con rueditas, o sea, llegar con el gato, con el ruido de las rueditas desde el estacionamiento hasta la entrada, o sea, no es conveniente. En la imagen 3, esta gatita es una gata bastante agresiva, se llama Palina. Intentamos manipularla, muy probablemente si hubiésemos tenido el otro kennel hubiese sido más fácil y no hubiésemos tenido que llegar a una sedación. Pero bueno, en ese caso lo tuvimos que hacer porque ella tenía una fístula de sacos anales, necesitamos hacer una cura y no pudimos porque no había manera de manipularlo por el tipo de kennel. El otro kennel que llega bastante es estos kennel que son el ideal, solo que son muy pequeños para un gato tan grande y es bastante incómodo para él. El otro es como una especie de híbrido entre un kennel que se abre por completo, que es el gatito siamés que vemos aquí. Está el otro que es las burbujas bolsos, o sea, terrible, ese kennel de verdad para nada recomendado. Como pueden ver, el gato tiene cara de que no está nada contento. Y lo que también pasa muchísimo es que llevan al gato sin kennel. Y es chévere, está muy bien que el gato de repente sea súper social, yo me relajo, no pasa nada, pero representa un peligro. ¿Por qué? Porque si otro animalito intenta cazarlo, intenta morderlo, o sea, eso se puede convertir en un problema. Y no queremos eso. O sea, independientemente que el gato sea dócil, tranquilo, tratar de incentivar que lo lleven en kennel. En esos casos, por lo menos en la clínica, tenemos kennels disponibles que le ofrecemos al cliente que no tiene para que lo cambie por el que nosotros tenemos mientras está en la veterinaria. Con respecto a la sala de espera, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos modificar el espacio con sencillas cosas para separar las áreas. Por lo menos en la primera foto tenemos allí biblioteca, la silla y tenemos una repisa. Entonces metemos el gato en la repisa. En la imagen del medio, la imagen B, una sala de espera amplia se separó por una barrera visual, que es una pecera con un muro. El gato queda del otro lado, de repente los olores no van a estar totalmente aislados, pero por lo menos a nivel visual el gato no va a tener que mirar otros animales. Si no, está la opción de tener el gato en la silla, taparlo con su manta o con una que nosotros le ofrezcamos, siempre en alto, no al ras de los pies, porque si no, entonces el gato va a empezar a mirar un poco de pies, un poco de persona, un poco de gente que no conoce, y eso también lo va a predisponer. Si no, en el caso de la imagen que está abajo, la imagen C, ponerlos en unos muritos detrás de la persona, o si no, la otra es que esté en las piernas de la persona, pero siempre como arropadito y aisladito. En el caso de huellas, nosotros teníamos dos salas de espera bastante amplias, entonces, ¿qué decidimos hacer? Dividir una de esas salas de espera en sala de espera y consultorio. Entonces pusimos pocas sillas porque realmente casi nunca coinciden dos pacientes al mismo tiempo, por eso mismo de que tratamos de agendar las citas. Pusimos efectivamente las repisas, a pesar de que está cercana a la ventana y entra bastante luz, decidimos poner una especie como de vinil que ayuda a aislar un poco el sonido, de repente la luz no tanto, pero igual al momento de poner los kennels tampoco van a estar como en contacto o tanta visibilidad hacia el exterior. Afuera pusimos estas imágenes de gatos, aunque una vez me pasó que uno de los tutores dejó libre al gato, se montó en la parte de arriba y se puso a pelear con la imagen del gato. Entonces yo dije que no lo iba a poner adentro, sino afuera, y bueno, igualito pasó ahí un altercado entre el gato y la foto. Pero nada grave. Y en la puerta, ¿verdad?, de entrada a esa sala de espera, si se fijan, está bien identificada. Ahí casi que falta poner es una imagen de un perro de que es prohibido, porque en esta área está totalmente prohibido que entren perritos, solo gatos. También nos ha pasado que llegan tutores que tengo un gato, tengo un perro. Una vez metió el perro allí y fue así como que, mira, a pesar de que el gato y el perro viven juntos,
no podemos mantener al perrito allí en la sala de espera porque otros de los gatos que van a entrar allí van a detectar ese olor y no queremos. O sea, queremos que sea como un área, el templo de los gatos, básicamente. En esta área podemos poner también difusores de feromonas. Y bueno, como ven allí en la imagen de la puerta, pusimos también una especie también como de vinil, de papel contact allí, que también divide visualmente las dos áreas. Entonces, una vez dentro de la consulta, hay que hacer varias cosas antes de que el gato entre. Muy importante, leer la historia médica o la reseña del paciente. Hay veces que tenemos la historia médica porque el paciente ha ido varias veces. Otras veces tenemos solo la información de la reseña del paciente, pero ya por lo menos conocer la mayor cantidad de detalles para no perder tiempo. Lo mismo deberíamos hacerlo en la consulta canina, pero muy en especial en la consulta felina para no perder tiempo. Limpiar entre una consulta y otra para eliminar feromonas de estrés u otros olores de otras especies. Si hubo un gatito muy estresado en la consulta anterior y nosotros no limpiamos, esas feromonas de miedo van a quedar en el consultorio. En ese caso le recomendamos limpiar es con alcohol, porque también las feromonas pueden tener un componente lipídico que con el alcohol lo vamos a disolver. Y luego lo que hacemos es volver a poner las feromonas, en este caso en spray. Me gusta mucho usarlas en spray y también en difusor, antes de la consulta. Preparar una manta impregnada con feromonas, siempre las estamos impregnando, si no, usamos la manta que traiga el propietario con el olor del gato. Tener la mayor cantidad de implementos a utilizar antes de la consulta, evitar entrar y salir constantemente, usar un tono suave al hablar y tener buena actitud y disposición. Tener paciencia, o sea, hacer la mayor cantidad de procedimientos posibles en el menor tiempo posible, pero de una manera lenta. No es que vamos a estar haciendo movimientos bruscos, vamos a hacer ruidos, no, hay que tratar de organizarnos mucho antes de que el paciente entre a la consulta. Esto es más o menos lo que yo siempre tengo a la mano en el consultorio, como la cantidad de implementos básicos que pudiera utilizar en una consulta, para evitar precisamente salir y entrar. Obviamente hay veces que llegan pacientes que necesitamos otro tipo de implemento y bueno, tenemos que salir y volver a entrar. También me pasa que a veces soy olvidadiza, se me olvidan algunas cosas y tengo que entrar y salir constantemente. Eso lo estoy mejorando. Y bueno, las mantitas, el peso, todo este tipo de materiales para tratar de hacer la mayor cantidad de procedimientos posibles dentro del consultorio. Y si es posible delante del propietario, muchísimo mejor, siempre y cuando el propietario esté calmado, porque si no, esa angustia se la va a transmitir al gato y pudiera empeorar. Pero en la mayoría de los casos, muchos de los gatos se quedan más bien tranquilos con el propietario. Algunos ejemplos de consultorios, fíjense que es bastante sencillo, colores muy neutros, o sea, un color blanco, la mesa de exploración con su peso muy cercano para no tener que desplazar demasiado al gato. ¿Qué otra cosita? Podemos usar lonas, y si no, bueno, como ya había hablado al inicio, utilizar el mismo kennel como la base para explorar al gato. Este es el consultorio de huellas, también más o menos tiene como el mismo esquema. Nosotros tenemos una ventana, esa ventana la tapamos con esa persiana, con esa lona allí, que de hecho me ha pasado que la cierro totalmente precisamente para tener privacidad y que también si voy a explorar las pupilas, tengo que apagar la luz, y para que el gato no se asuste con lo que vea afuera. Me ha pasado que tengo gatos que quieren asomarse. Entonces, al gato le gusta asomarse por la ventana, sí, bueno, vamos a subirle la persiana. Y bueno, allí tenemos además del peso, tenemos pisetas. Recomiendo cambiar los atomizadores para evitar el sonido de spray por pisetas y solo dejar el spray, que es para limpiar el consultorio. Y si se fijan en la foto de la derecha, donde está el gatito, la mayoría de los gatos tiende a meterse allí como una cuevita, entonces se me hace mucho más fácil de hacer el peso. O sea, no tengo casi que ni desplazarlo porque él solito se monta allí y ya tengo un primer paso realizado. Ok, aquí hay un videíto, puede que se ponga un poquito lento. ¿Verdad? Una vez que el gato está en el consultorio, lo primero que hago es abrir el kennel y ver cómo se comporta el gato. Hay gatos que salen, otros que no, y mientras esa dinámica va sucediendo, voy conversando con el propietario sobre el motivo de consulta, le hago una serie de preguntas, puede que tenga que empezar a tomar la presión arterial,
En este caso, él es un gato bastante social, pero en ese momento no quiso salir, entonces dije, bueno, el primer paso, tomarle la presión arterial. Voy adelantando procedimientos. También me permite, mientras el gato está explorando, ir viendo, ir evaluando, o sea, de lejos al gato. O sea, voy viéndole la cara, voy viéndole los ojos, los bigotes, las orejas, todo, todo, cómo camina, y voy escuchando el motivo de consulta y toda la información que me va a dar el propietario. Ok. A la hora de la exploración, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Como la primera imagen y la segunda imagen, tratar de contener al gato, pero no de una manera demasiado forzada, como lo que sale allí en la imagen E, donde está de cúbito lateral o que lo agarren por el cuello. Muchas veces ni siquiera hemos intentado inyectarlo, muchas veces ni siquiera hemos hecho mayor cosa, pero el solo hecho de que el gato no, o sea, se sienta controlado, ya empieza como que a reactivar esos sentidos de huida y se empieza a dificultar la evaluación. Si tenemos que pelear con el gato, pues ya indudablemente, si no está premedicado, optar por la sedación, pero también podemos ayudarnos incluso con los tutores. Yo me ayudo también muchísimo con los aplicadores con algodón, que son estos hisopos, para poder abrirle los labios, la cavidad bucal. Y siempre empiezo por la cabecita hacia la parte de atrás. Empiezo primero por la cara, a nivel craneal, y luego lo volteo. Siempre le digo al voltear, voltea al gato. O sea, casi que yo le voy dando las instrucciones al tutor y él va haciendo todo para que yo no tenga que manipular demasiado al gato. Y trato de dejar las zonas de posible dolor de último. ¿Sí? Así no tenga dolor igual, o sea, por ejemplo, las zonas del abdomen, que son las más sensibles, hacia la base de la cola, hacia el ano, o sea, esas zonas de último. De hecho, primero evalúo a nivel facial, le evalúo tiroides cuando lo volteo, lo que serían los nódulos linfáticos, me voy hacia atrás, inmediatamente oculto y voy poquito a poco hacia atrás. Claro, cada quien tendrá su manera de evaluarlo. Parece como la manera que yo encontré de hacerlo de manera más fácil. Ideal sería sacarlo, pero no siempre lo podemos sacar, sino que hay que revisarlo dentro del cañón. También pasa que el gato se siente más seguro sobre el dueño, bueno, me toca revisarlo arriba de la persona. Ahí uno se va como adaptando. En cuanto a los laboratorios, recomiendo mucho utilizar los tubos morados o azules, pequeñitos. Están los amarillos también, pero a mí sinceramente no me gusta mucho porque el espacio que hay para separar con el gel es muy pequeño y por gravedad siento que no se separan también el suero de los glóbulos rojos. Entonces yo prefiero usar de los tubos pequeños el morado y el azul, y de los tubos amarillos uso igual el largo. Y con un CC, por lo menos en huellas, por el tipo de equipos que tenemos, automatizados, que requieren pocas cantidades de muestras, ya con eso yo puedo hacer una hematología, una química y puedo hacer hasta perfiles hormonales. En la otra imagen, donde se muestra el gatito, que le estoy tomando muestra de sangre, utilizo mucho o una jeringa de 1 con una aguja azul, o utilizo algún yelco, porque ¿qué pasa? Si el gato por alguna razón se mueve, al yo poner el yelco, como si lo voy a fijar, es más fácil que no vaya a perder la vena, perdón, y que luego se vaya a inflamar o se vaya a coagular, o sea, en caso de que yo lo vaya a hacer con una jeringa. Y de paso, si por alguna razón tengo sospecha de que el gato, bueno, está deshidratado, va a requerir algún tipo de tratamiento endovenoso, yo lo que hago es se la fijo. Así no tenga todavía la certeza si le voy a poner un medicamento endovenoso o no. De una vez se la fijo. O sea, de repente no le pongo demasiado adhesivo, pero trato de... Entonces ya con una sola inyección tomé muestra y de una vez puse una vía. Y si el gato ya se estresó un poco por esa situación, ya por lo menos adelante todos esos procesos. Y del lado derecho, bueno, usar el churu, tomar la muestra de la vena yugular, de la cefálica, de la safena, bueno, uno ahí se va como, o sea, adaptando a la manera. Obviamente no existe una única manera para tomar los exámenes de laboratorio. El paciente ideal sería el que está arriba, el gato que se le está tomando la muestra por la yugular, pero no todos son así. A veces los envolvemos completamente, tipo sushi felino, y nosotros decimos como perro, como gato. Como perro es como está allí en la imagen B, y como gato es ponerlo de cúbito dorsal, pero bien envuelto para tomarlo de la yugular, pero no todo se deja. Ok.
Con respecto a por lo menos la ecografía, yo en todas mis consultas o en la mayoría de las consultas siempre hago un TIFAS y una FAS, porque siempre los gatos son toda una cajita de Pandora que no solo tienen una sola cosa, sino que siempre tienen muchas cosas, entonces siempre reviso tórax, que no haya efusión, abdomen, que no haya ninguna efusión tampoco, por lo menos alguna alteración que me llame la atención, entonces casi siempre lo hago así, el gatito acostadito, de la manera que él se sienta más cómodo, con el alcohol utilizando la piseta, aunque también se pueden utilizar soluciones de diluciones de clorexidina para que no huela tan fuerte para el gato, pero yo normalmente utilizo el alcohol sin problema. La cistocentesis también es uno de los procedimientos que hago en la consulta de manera bastante rutinaria. Estos son unas maneras de cómo hacerlo, sinceramente yo nunca lo he hecho así, no me gusta, no me siento tan cómoda, siento que es peor, yo prefiero hacerlo, o sea, con el gato de cuito dorsal, en su cojincito, de manera como más tradicional, pero bueno, esto es una forma también de hacerlo, para adaptarnos un poco a la postura que el gato adopta. Aquí un video de la manera en que lo hago. En este caso no tengo la piseta, me fui al área de hospitalización porque no pude llevar el eco para el consultorio. Este es un gatito que se llama Simba, él tiene problemas urinarios crónicos, de hecho él tiene una cistotomía, perdón, una uretrostomía, y él va premedicado, pero aún así es bastante reactivo, entonces ¿qué hacemos? La dueña pasa, le da el churu, y mientras yo voy trabajando. Entonces ahí le tomé la muestra de orina, trato de tomar suficiente en caso de que tenga que hacer algún urocultivo de una vez para no tener que volver a pinchar si veo algo. Y uso mucho también las agujas azules largas, aunque dependiendo si hay mucho sedimento, es preferible las verdes porque los cristales, en caso de que haya y todo el contenido allí a nivel de la vejiga, va a poder pasar con mayor facilidad a través de la aguja. Pero casi siempre lo hago de esta manera, ¿sí? Y fíjense que el gatito, eso sí, después de que nosotros metemos ese gato en el kennel, él empieza a insultarnos básicamente, o sea, a bufar, a lanzar zarpazo, como le decimos nosotros, pero fíjense que se logra. Okay. Ajá. Algunos de los hallazgos fisiológicos transitorios asociados al estrés en el gato pueden ser cefalorrea, hidrasis, taquicardia, que puede generar soplos cardíacos fisiológicos. Sí me ha pasado que me toca como que evaluar, o sea, a veces hay un soplo bastante evidente que ni que porque tenga taquicardia ni porque esté muy estresado, uno dice, mira, si tiene algo a nivel del corazón. Si tengo dudas, como tengo el equipo de cardiología, pues me apoyo en ellos. Doctor, ¿puede echar un ojito aquí con el eco rapidito? Ah, bueno, sí, mira, que hay un cambio. No, no hay un cambio. Probablemente es por el estrés. Jadeo, que aquí también tenemos que estar muy pendientes porque los gatos toleran bastante la falta de oxígeno y son pocos los que realmente jadean por estrés. Los que principalmente jadean muchas veces es porque tienen problemas respiratorios graves. Hipertensión, que para los humanos sería como el síndrome de bata blanca, que por estar asustados pueden tener una especie de hipertensión, aunque he notado unas diferencias de hasta dónde llega esa hipertensión cuando realmente están estresados y cuando es una hipertensión verdadera. Por lo general, cuando es hipertensión verdadera, así estén muy estresados, la presión arterial sistólica está por encima de 180. Pero si está en 170, 160, la vuelvo a repetir. O a veces le he dicho al propietario, mira, tráemelo mañana. Antes de bajarlo del carro, le tomo la muestra, perdón, le tomo la presión arterial dentro del carro, la mido y está normal. Eso me ha pasado. Hiperglicemia, glucosuria. Por estrés, los gatos pueden desarrollar una especie de resistencia a la insulina como transitoria, que genera que haya un incremento de la glucosa y por lo tanto también haya glucosuria, sin que el gato sea diabético. También me pasó un gatito en consulta que él era muy tranquilo, o sea, físicamente por afuera muy tranquilo, pero por dentro estaba muy asustado, y siempre le salía la glicemia en consulta en 300, hacía una tirada en orina y me salía más 2, más 3 de glucosuria. Un día decidimos, bueno, voy a ir a su casa, claro, eso era ya, yo decidí hacerlo, quiero probar. Fui a la casa, el gato estaba en ayunas y tenía la glicemia en 70. O sea, fue totalmente a consecuencia del estrés que tenía. El leucograma de estrés, neutrofilia, linfopenia, sinopenia.
Y la pseudotrombocitopenia, que se da principalmente por los equipos de impedancia, principalmente, pero también al momento de tomar la muestra, porque se estresa, ocurren agregados plaquetarios, también las plaquetas de los gatos son un poco más grandes, los glóbulos rojos de los gatos son pequeños y a veces las máquinas también lo confunden, pero también un poco el estrés puede influir en esta trombocitopenia que realmente no es real. A nivel de hospitalización, este sería como un esquema ideal de cómo debería ser una hospitalización, una jaula de hospitalización de gatos, pero fíjense que abajo tenemos sus variantes. O sea, esto de arriba es lo ideal, ¿verdad? Que tener separado comida, agua, arenero y zona de descanso y de juego. Pero bueno, podemos improvisar con unas cajas en una sola jaula, separarlo un poco, utilizar el kennel. En el caso de huellas, ya había un área de hospitalización que ya tiene tiempo, solo que las aulas son bastante pequeñas, entonces, ¿qué decidimos para optimizar el espacio y no tener que reformar todo? Bueno, hicimos un ojo de buey que ayuda como a que el gato pueda tener comunicación en ambas áreas. De un lado ponemos el arenero y del otro lado las otras cosas del gato. Ellas son así, nosotros vamos como acomodándolo de acuerdo a también cómo sea el gato. A veces ponemos alguna cortina para taparlo. En este caso, estos no tienen como una lámpara de calor, lo que hacemos es meter fomenteras en caso de que el gato esté hipotérmico y necesite calor. O utilizamos las aulas grandes. Yo les digo, bueno, esa es la atención VIP para los gatitos, sobre todo si no hay perritos en ese momento en el área de hospitalización como general, si no hay demasiado ruido, los metemos allí y tal cual, o sea, los acomodamos de acuerdo también al temperamento del gato. Hay gatos que se acuestan súper relajados, sacan hasta las patas, quieren jugar, hay otros que sí son un poquito más temerosos. En este caso, él tiene el plato y la comida al lado, pero los tiene hacia adelante. Este gato no se cohíbe por eso. Los gatos que sí se cohíben de tomar y comer agua en la hospitalización, tratamos de ponerlos o sea, la comida más bien en la parte de atrás y poner algo como tipo barrera para que él no sienta miedo a la hora de comer y no lo haga. Y otras recomendaciones en el hospital, como la imagen 1, vemos un gato bastante relajado, le habían operado de la columna, es un paciente de la doctora Marta Aguilar, también tuvo que estar en fisioterapia, le hicieron varias cosas, pero optaron por ponerle su donita, que es ese collar isabelino, que yo prefiero ahora que sean así y no que sean los largos, rígidos. El gato se siente mucho más cómodo, de hecho dormía sobre eso como si fuera una almohada. A la hora de colocar las vías, tratar de ponerle la menor cantidad de adhesivos, o sea, fijarlo bien, pero no forrarle toda la patita con adhesivos, porque si no, eso le va a incomodar demasiado. Recuerde que los gatos son muy sensibles al tacto. En este caso, esta gatita se dejaba agarrar, pero a la hora de extenderle la patita era un problema. Entonces decidimos ponerle una mariposa y le íbamos pasando los medicamentos por allí. También debemos ser un poco más flexibles con los gatos a la hora del tema de la hospitalización. Yo hago muchos tratamientos ambulatorios. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los dueños de gatos, sinceramente, yo prefiero no tener que hospitalizar a un gato, porque sé lo que implica que el gato no esté en su lugar seguro, que es su casa. Y muchas veces eso hace, o sea, que dure mucho tiempo en hospital, retarda esa recuperación. Entonces, solo si el gato realmente amerita hospitalización, pues bueno, indudablemente lo voy a hacer, pero si puedo ser un poco más flexible, trato de hacer que si flioterapia diurna, tratamientos en el día, en la noche que se vaya a su casa, o de repente soy un poco más flexible con las visitas. De hecho, tiene un efecto bastante positivo el hecho de que el gato puede interactuar con el dueño en el área de hospital. Si hay un solo gato, yo a veces hasta lo suelto, le pongo el arenero en un espacio, o sea, trato de hacerle bastante amena la estadía allí. Y bueno, para finalizar, ¿verdad? Toda esta información que les acabo de comentar se puede ampliar en estas guías de la Asociación de Medicina Felina, que su última actualización fue en el año 2022. Ahí se reúne una cantidad de expertos en medicina felina y hacen unas guías bastante completas. Incluso tiene guías un poco más resumidas que abarcan esto mismo, solo que un poco más digerible para los propietarios. Entonces también nos facilita el hecho de tener que a veces hablar demasiado con los dueños en la consulta, sino que mira, le hace esto, si tiene alguna duda, usted me va conversando y ahí vamos
vamos estableciendo cómo vamos cambiando los protocolos. Y bueno, allí a nivel de la revista de medicina felina hay demasiada información, solo que está en inglés, pero de verdad que es todo un mundo donde podemos seguir aprendiendo y ampliando la información, no solo del manejo cat-friendly, sino en general sobre la medicina felina. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, gracias doctora, porque todos estos conocimientos siempre suman. ¿Alguna pregunta que tenga la audiencia? A ver. Anímense a preguntarle a la doctora, que es especialista en felinos. Hola, buenas tardes. Voy a hacer la Buenas tardes. pregunta por aquí porque el chat no me la recibe. Ok. Quería preguntarle a la doctora, ¿cómo ha recibido, cómo percibe a los propietarios de gatos frente a estos cambios, novedades infraestructurales de la clínica y en la consulta especializada de gatos? Bueno, ha habido un cambio bastante importante, o sea, bastante significativo. O sea, ya veníamos viendo cambios al mejorar todas esas técnicas de manipulación antes de tener esa área específica para gatos, pero he notado mucho que los dueños también me dicen, ay, parece otro. Estaba afuera en el estacionamiento, pasé por la sala de espera tal, y cuando llegué a la sala de espera de gatos, cambió totalmente. He visto gatos que están mucho más receptivos a evaluarlo. La mayoría termina paseándose por el consultorio, se montan en las zonas altas, o sea, en las zonas como más altas. O sea, el comportamiento y la percepción del dueño es totalmente distinta y tiende a ser, obviamente, más colaborativo, porque sabemos que los dueños de gatos pueden ser un poquito particulares, muchas veces por desconocimiento, y eso genera mucha más tranquilidad, y he visto que ha aumentado la cantidad de pacientes felinos que está llegando a la clínica gracias a eso. Doctora, ¿y cómo incentivamos para que los tutores puedan llevar a los gatos a consulta? Bueno, demostrándoles que no necesariamente llevar al gato tiene que ser algo terrible, o sea, ya eso ha cambiado, de que cada vez somos más los veterinarios que estamos estudiando, que nos estamos formando, que estamos buscando la manera de mejorar la manera en que nosotros le damos esa atención a los gatos, o sea, ya es un poco más compasiva, ya es un poco más, o sea, y también cada vez dando información, o sea, la información es lo que va a hacer que los dueños puedan estar allí presentes yendo constantemente y que entiendan la importancia, porque los dueños de gato leen mucho, pero a veces lo que leen por su cuenta, muchas veces desinforma más que lo que nosotros podemos enseñarles. Entonces es mejor que la información venga de nuestra parte, a través de las redes, las plataformas de la clínica o directamente de boca a boca, que ellos consigan la información por su cuenta porque hay mucha desinformación. Perfecto, Doc. Por allí te pregunta Enrique Naranjo. ¿Qué nos recomendarías para el consultorio de ecografía y cuando recibamos pacientes en cardiología? Sí, bueno, hace poco yo había referido a un paciente que era bastante complejo para manejar a cardiología con el doctor Lester. O sea, primero tuvo una primera cita conmigo, ¿verdad? Y en ese momento yo le expliqué cómo era todo el proceso para darle la gabapentina. Llegó a la consulta con el doctor Lester, de hecho la señora se quedó muy sorprendida porque el gato no estaba dopado, o sea, le estaba como si nada, solo que estaba súper tranquilo. Entonces, darle premedicar y en las feromonas, que he visto mucho que allá en Huella, o sea, las tenemos casi que en todos los consultorios, pero siempre premedicar. Obviamente no pelear con el gatito. Y hay estudios que realmente en el estudio hablan sobre que darle esas premedicaciones realmente no van a alterar demasiado el resultado a nivel cardiológico o a nivel ecográfico. Sin embargo, habría que leerlos para tener esos puntos allí bien detallados, de manera de que no vayan a alterar el diagnóstico que vayamos a hacer, a pesar de que son muy sutiles. Pero principalmente eso, premedicación y uso de feromonas en consultorio. Perfecto. Hola,
Hola. Hola Andreina. Bueno, primero déjame felicitarte porque tu charla estuvo bastante buena. Creo que superó mis expectativas y te felicito. Eh, Gracias. Quería hacerte una pregunta. La pregabalina y la gabapentina vienen en cápsula Sí, de, de bastantes miligramos. ¿Eso funciona si le hacer una solución preparada con más bajo miligramos, sacando el polvito de la cápsula? sí, sí funciona, a pesar de que es en cápsula, y uno pensaría que, bueno, viene así efectivamente para que se absorba en el duodeno. A pesar de que viene en cápsula, se puede abrir. Yo lo que hago es, la cápsula, o sea, le doy o una fórmula magistral para que ya tengan la fórmula en casa, o les digo, abra la cápsula, dilúyala con 2 o 3 ml de agua, dependiendo si el gato le cuesta mucho darle la medicina, trato de que quede lo mayor concentrada posible. Entonces, obviamente, si lo diluyo en 2 ml, entonces está a 150 miligramos ml. Entonces calculo la dosis y mi concentración es de 150 miligramos ml. Y lo que hago es que una vez que carguen la cantidad que le corresponde, la completo con algún pateo churu para que se la den. Pero normalmente no tiene tan mal sabor y a pesar de que no la diluya con nada, los gatos lo aceptan bien. Entonces ambas se pueden diluir sin problema y no pierde el efecto. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más que quiera preguntar? Top, te pregunta, ¿cuánto tiempo antes de la cita recomienda premedicar? Lo ideal sería 2 horas antes. También la recomiendo que si 1 hora antes o 3 horas antes, pero yo prefiero a las 2 horas. O sea, ya he hecho como diferentes pruebas de en cuánto tiempo tiene el efecto y ese es como el promedio en el que se recomendaría, 2 horas antes de la consulta. Perfecto. Allí te preguntan, hola Doc, ¿qué consejo das a los propietarios para dar medicamentos en casa? Bueno, doy muchas opciones. Bueno, una de ellas es eso, como más o menos expliqué ahorita con el tema de la gabapentina, diluirla con un poquito de churu o con el alimento que más le guste. También hay, de hecho esto lo aprendí por un tutor que compra cápsulas, mini cápsulas, que son como de gelatina, donde uno puede meter el medicamento porque hay veces que ellos prefieren lanzarle la cápsula que darle tomado porque saliva mucho. Entonces existen unas capsulitas donde uno le esconde la medicina, son pequeñitas, que el propietario si quiere le lanza el medicamento para dárselo vía oral, le da un poquitico de agua, está el churu mezcladito, y si no, pues bueno, directamente obviamente a la boquita, pero todo va a depender del tipo de medicina que sea. Hay una empresa en Colombia que hace medicinas transdérmicas. Si requiere alguna medicina a largo plazo, una muy buena opción es hacer ese enlace con ese laboratorio en Colombia. Ahorita realmente no recuerdo el nombre, pero lo voy a volver a investigar. Y está bastante interesante porque además de que hace medicamentos tópicos, o sea, transdérmicos, también los hace saborizados. Esperemos que en algún momento esos medicamentos puedan venir al país y no tener que estar peleando con ellos en casa. Una cosa, ¿esta clase queda grabada? Sí, la clase queda grabada y va a estar disponible en nuestra página web. Allí en el chat les dejé para que se unan al canal de WhatsApp de la Ruta PET y por allí, bueno, toda la información de las clases grabadas, todo va a estar en la página web de Pet Summit. Las puedes volver a repetir. Estuvo muy buena, de verdad que sí, doctora, te felicito.
Gracias, gracias. Me alegro mucho que les haya gustado. Sí, bueno, de parte de todo el grupo Innovagro y de Pet Summit, te agradecemos profundamente por este aporte que nos has dado. Ha sido una sesión magistral y es el momento de que yo vaya a compartir lo que va a ser el escaneo de la insignia. Recuerden que nosotros tenemos la ruta del Pet Summit, que son 11 webinars, 11 insignias, y hoy vamos a develar la primera insignia. Entonces yo voy a presentarles la primera insignia para que ustedes la puedan escanear. Allí se las dejé para que puedan escanear esos códigos QR y puedan obtener la siguiente insignia, que sería la número 2, porque la primera ya está disponible en nuestro Instagram, que es el de Explorador. Igual ese webinar que se hizo en su momento está publicado en nuestra página web también. Entonces, bueno, aprovechen de escanear, activen su álbum. Les dejo unos minutitos. Para que todos hagan ese escaneo y puedan activar su álbum y puedan llegar a reclamar el premio número 12 en el Pet Summit, que vamos rumbo al Pet Summit que se va a llevar a cabo en la ciudad de Caracas, en el Hotel Eurobuilding, del 14 al 16 de octubre. Aquí, ay, la quité, aquí, la puse, ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Y agradecidas a todos por haberse conectado esta noche. Gracias, doctora, muy amable. Tendremos esta sesión grabada. Y bueno, los invitamos a seguirnos en el próximo webinar que vamos a publicarlo. Únanse al canal que por allí vamos a estar publicando todos los webinars siguientes. Ah, ok. Bien, aquí me dice Karen que no supo cómo subirla. Karen, te dejaremos, únete al canal, ¿ok? Y por allí vamos a indicarles todo de cómo se sube, cómo se obtiene el álbum, todos esos pasos para que puedan obtenerlas, ¿ok? Tranquila. Sí, claro, voy a volver a repetirlo. Voy, compartir pantalla. Voy. Aquí está. Allí está. Que lo tengan. Cindy, espero lo hayas podido escanear el código. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, doctora. A la orden, chaito. Feliz noche. Bye. A la orden.